Lo que era un caso de fraude fiscal bajo el techo de la presidenta de Madrid se ha convertido ya en un culebrón palaciego en busca de quién dio el chivatazo. Guionista Miguel Ángel Rodríguez, actor principal esta semana, un tal Juan Lobato. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, el PSOE, Lobato y Ayuso acariciando un gato. Una cosa antes de empezar. ¿Sabías que en el mundo hay más de 120 millones de personas refugiadas y desplazadas a la fuerza? ACNUR les ofrece protección y asistencia humanitaria y apoya a Un Tema al Día para poder seguir dando voz a realidades que muchas veces no son visibles en los medios. Ha dimitido Juan Lobato. ¿Y quién es Juan Lobato? Porque de pronto estamos hablando de una persona que quizá ni te suene si vives fuera de Madrid. Y a lo mejor si vives en Madrid tampoco, porque Juan Lobato es, o era, el portavoz del Partido Socialista en el Parlamento madrileño. Pero el PSOE es tercera fuerza por detrás del PP de Ayuso y por detrás de Más Madrid, con lo cual Lobato tampoco es que haya tenido la visibilidad que supone ser jefe de la oposición. Bueno, pues Lobato se ha convertido en el protagonista de la semana. Estoy preocupado con, digamos, la reacción / linchamiento que ha habido por parte de algunos dirigentes de mi partido, que sinceramente no la entiendo. Resulta que Juan Lobato, en aquellos días en los que el diario.es desvelaba el fraude fiscal de la pareja de Ayuso, y Ayuso decía que era todo mentira, tuvo una conversación por WhatsApp con la jefa de gabinete del ahora ministro Óscar López, que entonces era la mano derecha de Pedro Sánchez en Moncloa. Dice Lobato que en esa conversación de WhatsApp, Moncloa le pasa el correo en el que el abogado de la pareja de Ayuso confiesa sus delitos de fraude fiscal. Y que desde Moncloa le dicen que use ese correo en la Asamblea madrileña porque ya está en los medios de comunicación. Y Juan Lobato lo usa. Y miente, señor Ayuso, miente. Ayer mintió usted. Y hoy tenemos en todos los medios de comunicación la prueba de la mentira, el reconocimiento de que sí hubo delitos y que por lo tanto usted mintió. Esto sí que es salvaje. Pero luego resulta que Miguel Ángel Rodríguez y Ayuso ponen en marcha una maquinaria para perseguir judicialmente a la persona que filtrara ese correo de confesión a los medios de comunicación. Y luego resulta que el juez del caso imputa al fiscal general del Estado como posible responsable de esa filtración y decide intervenir su teléfono en busca de posibles pruebas. Es ahí donde Juan Lobato hace una cosa un poco extraña: ir al notario y registrar su conversación de WhatsApp con su compañera de partido en Moncloa. De esa visita al notario, además, se ha enterado el diario ABC. Y el juez ha leído ABC y ha citado a Lobato a declarar como testigo en todo este lío. Si lo que se me dijo esa mañana, cuando se me mandó la documentación, era verdad, yo no veo cuál es el problema en acreditar el origen lícito de esa documentación, que eran los medios de comunicación según se me dijo. ¿Qué problema hay? Yo no veo ningún problema, al revés. Ahora, vista la reacción, como digo, de algunos dirigentes de mi partido, parece como si de alguna manera se dudara sobre la veracidad de lo que ahí se me dijo. Voy a intentar rellenar los huecos de los sobreentendidos para intentar explicarlo un poco mejor. Aquí, en una comparecencia previa a su carta de dimisión, lo que Lobato deja en el aire, lo que dice ABC y sobre todo lo que intenta demostrar Miguel Ángel Rodríguez, por supuesto nada de eso quiere decir que sea la verdad, yo eso no lo sé, es que antes de que esos correos de la confesión fueran publicados, Moncloa ya los tenía. Que alguna de las personas con acceso a ese buzón de correo de la Fiscalía, donde llega la confesión, y Ayuso está empeñada en que esa persona es el fiscal general del Estado, cogió la confesión y se la mandó a Moncloa. Y Lobato dice que Moncloa se la mandó diciéndole que el origen eran los medios de comunicación. Porque si el origen del documento hubiera sido distinto al que se me dijo, esto hubiera supuesto, además de que se me mintió, que eso es lo de menos, hubiera supuesto un intento de que fuera yo quien hiciera público ese documento con origen posiblemente irregular y con las consecuencias legales y políticas que eso hubiera tenido para mí y también para el Partido Socialista de Madrid. Está claro lo que dice Lobato, ¿no? Me habéis intentado usar para algo que puede acabar siendo investigado por revelación de secretos, porque yo enseñé ese correo públicamente. Y lo que dicen los dirigentes del PSOE, que han acabado forzando su dimisión, es: ¿cómo se te ocurre ir a una notaría para registrar una conversación con una compañera por una simple filtración de información, que además estaba ya en poder de los medios de comunicación cuando te la pasamos a ti y cuando tú la enseñaste ya estaba publicada?
que si se complica judicialmente, pues ya irás a declarar, pero filtraciones suceden a todas horas y en todas direcciones, y encima le haces el juego a Ayuso para engordar la teoría de que ella es una víctima y no la beneficiaria del dinero irregular de un delincuente fiscal. Ya saben. Y mi actual pareja no está en ninguna trama, lo único que está sufriendo es la manipulación de una inspección de Hacienda, que solamente se ha orquestado para hacerme daño a mí. Vamos a intentar seguir desentrañando este lío desde el Congreso de los Diputados. Esther Palomera, hola. Hola, Juan. Esther, estoy seguro de que en los pasillos del Congreso no se habla de otra cosa, pero creo que no soy solo yo, también otra compañera, por ejemplo, Neus Tomás, ha escrito sobre, bueno, todo esto es muy política madrileña, ¿no? Que a veces se enreda en sí misma, no hay manera de entender por qué ciertas polémicas son en realidad importantes, más allá del salseo interno de las instituciones, de los políticos. A ver, convéncenos, ¿por qué lo que ha pasado con Juan Lobato es importante? Yo creo que hay dos derivadas muy importantes respecto a lo que ha ocurrido esta semana con Juan Lobato. Una es la derivada política y es importante porque lo que está en juego es el liderazgo de la Federación Socialista Madrileña y, por tanto, quien se enfrentará a Isabel Díaz Ayuso, que como todo el mundo sabe es una china en el zapato del Gobierno de España en las próximas elecciones autonómicas de 2027. También es importante porque la decisión de acudir al notario a certificar una conversación por WhatsApp con una compañera de su propia dirección, de su propia ejecutiva regional, se ha entendido como una deslealtad hacia esa compañera, pero también hacia su propio partido. Nadie va a certificar WhatsApp que recibe en el ámbito laboral de un compañero. Si lo haces es porque estás intentando blindarte ante algo o ante alguien, ante la posibilidad de que se te pueda disputar el liderazgo de la Federación Socialista Madrileña. Así se ha leído en el propio Partido Socialista. Y luego, desde el punto de vista jurídico, pues creo que es bastante evidente que al decidir acudir al notario con esos WhatsApp en los que supuestamente hay un correo electrónico que fue el que mandó la defensa del novio de Ayuso a la Fiscalía para llegar a un acuerdo y evitar la pena de prisión, lo que hace es desplazar el foco de esa investigación del Supremo, no ya sobre el fiscal general del Estado, sino sobre el Palacio de la Moncloa y el círculo más estrecho de colaboradores del presidente del Gobierno, porque la conversación que cruza Lobato es con quien fue entonces ex jefa de gabinete del ex jefe de gabinete del presidente del Gobierno. No sé si nuestros oyentes, nuestros lectores son capaces de seguir este hilo tan estrambótico, pero en eso se resume exactamente la importancia de lo que ha hecho Lobato en esta última semana. Pero Ayuso debe estar acariciando un gato, ¿no? Porque las tensiones entre Lobato y Pedro Sánchez no eran nuevas y han ido a ajustar cuentas justo metiéndose en una trampa jurídica y política diseñada por Miguel Ángel Rodríguez para desviar la atención del fraude fiscal confeso del novio de Ayuso. Bueno, yo creo que la factoría de Miguel Ángel Rodríguez de difusión de bulos, manipulaciones y desinformación tiene que estar efectivamente en estos momentos fumando sin puro. Tiene que estar muy satisfecho de lo que ha sido su trabajo en estos últimos meses. Y luego, por otra parte, el PSM, el Partido Socialista de Madrid, y la izquierda madrileña en general tiene una inmensa capacidad de autodestrucción, y concretamente la Federación Socialista Madrileña, ¿no? Es una federación donde están muy acostumbrados a todo lo malo y a nada de lo bueno. Nada de lo bueno se entiende que es ganar elecciones, y sí a las luchas internas, a las caídas en desgracia, a los liderazgos improvisados y a esas componendas orgánicas que les han entretenido durante los últimos 30 años y les han impedido, por otra parte, ganar elecciones. Otra de las claves internas en las que es fácil perderse. Aquellos mensajes de Juan Lobato con alguien de Moncloa son con la actual jefa de gabinete del ministro Óscar López. Y esto es cuando Óscar López no era ministro, sino que era mano derecha de Pedro Sánchez en Moncloa. Y ahora, lo publicabas tú hace unos días en el diario.es, Esther, la persona en la que ya se estaba pensando para sustituir a Lobato como futuro candidato en Madrid, antes de esta crisis, antes de la dimisión, es Óscar López. De hecho, hay algunos análisis que dicen que Lobato sobreactúa yendo al notario porque teme que internamente usen la filtración para desactivarle a él y dejarle el camino allanado a Óscar López. Recuérdanos quién es Óscar López. Bueno, pues Óscar López es un histórico del Partido Socialista de los últimos 25 años, que llega al año 2004, de la mano de José Blanco. Era uno de los
llamados hombres de blanco que asesoraban al Partido Socialista cuando José Luis Rodríguez Zapatero estaba en la oposición y aspiraba a arrebatar el gobierno de España a José María Aznar. Con posterioridad fue creciendo y cogiendo volumen en la organización hasta convertirse en el secretario de organización de Alfredo Pérez Rubalcaba cuando fue elegido secretario general del Partido Socialista en aquel convulso también Congreso de Sevilla. Curiosamente Sevilla, que este fin de semana vuelven a tener una cita congresual en Sevilla. Con posterioridad fue apartado de toda implicación orgánica en el partido cuando llega Pedro Sánchez porque no le había apoyado en las primarias a Pedro Sánchez. Pero en su primer crisis de gobierno que hizo Pedro Sánchez decidió rescatar a aquellos que habían sido patas negras de la organización y que tenían un sólido conocimiento de lo que era el Partido Socialista, la socialdemocracia y las campañas electorales y le repescó como jefe de gabinete suyo en Moncloa. En los últimos meses, como todo el mundo sabe, es ministro para la transición digital y la función pública y de ahí se le ocurre a Pedro Sánchez sondearle para su disposición a liderar el Partido Socialista en la Federación Madrileña y confrontar con Ayuso en las próximas elecciones de 2027. Hasta donde yo sé, él no solamente está dispuesto, sino está muy entusiasmado para dar esta batalla. Y veremos a ver qué ocurre a partir de enero, que es cuando tendrán lugar las primarias en ese Partido Socialista de Madrid. Todo esto, Esther, pasa en vísperas de un Congreso Federal del PSOE que se celebra este fin de semana en Sevilla. Los congresos federales son importantes en el PSOE, se celebran cada 3-4 años, salvo que pase algo extraordinario que ya sabemos que suele pasar, ¿no? Pero bueno, es mucho tiempo en política, hay nuevos retos ideológicos, hay nuevos problemas en el mundo que hay que enfrentar. ¿Esta crisis puede enfriar o cambiar el plan de este Congreso, Esther? Bueno, el plan del Congreso yo creo que se frustró hace bastantes semanas, ¿no? Con todos los asuntos judiciales que en este momento tienen como objetivo a distintas instancias del Gobierno. Ya sabíamos que iba a ser un Congreso bastante descafeinado en lo que tiene que ver con el contenido ideológico. La ponencia marco ha sido bastante descafeinada y por lo tanto muy decepcionante para lo que se pretendía que fuera un Congreso con el que el Partido Socialista tiene que empezar a construir la que será su oferta política para los próximos años. También se frustraron algunos de los cambios que tenía previsto Pedro Sánchez, porque en el marco del caso Koldo se ha señalado al secretario de organización. En este momento no hay mejor reafirmación de que Santos Cerdán permanezca en el cargo que el que esté en el punto de mira de la derecha española. Por lo tanto, yo creo que va a ser un congreso que va a tener a Lobato o los coletazos del caso Lobato como protagonista durante todo el fin de semana y desde el punto de vista programático poco se puede esperar. Tampoco vamos demasiado entusiasmados los informadores con que tengamos grandes titulares respecto a la nueva composición de la Ejecutiva, donde parece que el presidente del Gobierno tiene intención de mantener al que sigue siendo su núcleo duro. Esther Palomera, compañera, muchas gracias. Gracias a ti, Juan. Y antes de marcharnos... En el mundo hay más de 120 millones de personas refugiadas y desplazadas que han tenido que huir a causa de la guerra, la violencia y la persecución, el equivalente a la población de Japón. ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, está presente en 137 países, ofreciéndoles asistencia y protección a estos millones de personas que lo han dejado todo atrás. Tú también puedes colaborar en conlosrefugiados.com. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del diario.es en el diario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.